Buenos días. Vamos a realizar la parte de los ejercicios complementarios. En este ejercicio número uno vamos a calcular el volumen de excavación, volumen de relleno, volumen de eliminación, volumen de concreto de cimiento corrido y sobrecimiento, así como también encofrado de sobrecimiento. Para ello tenemos que agregar una pequeña imagen. Tenemos una pequeña vista en planta de una cimentación. Como podemos ver, tiene una forma de semicírculo y también tenemos que agregar un pequeño corte, el que indica acá corte 1-1. Vamos a agregarlo por acá. Observamos que tenemos una forma de semicírculo en donde tenemos un radio de 5 metros y tenemos una sección del cimiento de 40 y acá tenemos 15 que vendría a ser el sobrecimiento. Como vemos, ya nos indica que hay un relleno. Y en el corte podemos apreciar un poco mejor el panorama y también podemos ver que está completamente acotado, ¿no? Para nuestro caso, nos va a servir para extraer los datos. Entonces, vamos a reducir esto un poquito y vamos a empezar a traer los datos. Vamos a traernos esos textos aquí. Como primer dato que vamos a ver sería de la primera vista, sería el radio, son 5 metros. Vamos a poner acá radio, R igual, lo definimos como 5 metros. Esto será el radio de la estructura, en todo caso, ¿no? Luego vamos a definir, acá tenemos una altura de excavación, que es 1 metro, desde el nivel de terreno natural, ¿no? Desde el nivel de terreno tenemos, vamos a definir como altura de excavación, 1 metro, igual vamos a definir esto acá, excavación. Luego tenemos el ancho, que es 40, como vemos acá, el 40 también está aquí, fíjense, 40. El ancho del el cimiento corrido sería A, nada más le ponemos A, 0,40 metros. ¿Qué más tenemos? Tenemos una primera longitud que necesitamos ver aquí. Si desde el radio le restamos estos 40, ¿no? O le restamos el ancho, tendríamos estos 40, este ancho, tendríamos una longitud, ¿no? Lo vamos a denominar longitud 1. Esta longitud será el radio menos A, que va a ser igual a 460 metros. Ahora, ¿qué es esta longitud 1? Es una longitud o una distancia referida, ¿no? Desde, ¿no? El radio, ¿no? Referida al radio menos el ancho del cimiento corrido, CC, ¿ya? Para abreviar. Y este será A, será ancho del cimiento corrido. CC, cimiento corrido, y CS sobre cimiento. Luego que tendríamos, ya podríamos empezar a hacer cálculos. Vamos a poner punto 1, lo vamos a llamar volumen de excavación. Con esos datos ya podríamos calcular el volumen de excavación. Vamos a dejarlo con 2 puntos y le quitamos el subrayado. Y ya aquí vamos a crear, entonces a definir una fórmula. Volumen de excavación va a estar definida como, si vemos geométricamente, tendríamos pi medios, pi entre 2, por
Acá estaríamos involucrando al radio al cuadrado menos esa longitud 1 que hemos definido. Y al mismo tiempo lo vamos a multiplicar porque, como vamos a calcular volumen, por la altura de la excavación. Y tenemos la fórmula de el volumen de la excavación. Lo vamos a calcular aquí aparte. De repente necesitamos para hacer algunos ajustes. Esto lo necesito en metros cúbicos, obviamente volumen, y tengo 6,03 metros cúbicos, que es el volumen de excavación. Vamos guardando esto. Acá vamos a poner volumen de excavación. Bueno, acá ya está indicado. Ahora, como punto 2, podríamos ya calcular también el volumen de relleno. Si nos damos cuenta, en nuestro corte tenemos un relleno y dos rellenos. Un relleno tiene una altura de 0,30 y el relleno 2 tiene una altura de 0,45. ¿Correcto? Ahora, esto vamos a ver cómo lo podemos definir acá. Entonces tendríamos que extraer un dato más. Este es el ancho del cimiento corrido. Nos faltaría un dato acá que sería el ancho del sobrecimiento, ¿cierto? Entonces vamos a poner un dato más. Este sería ancho del sobrecimiento. Ese va a ser el sobrecimiento. Es 0,15, ¿no? 15 centímetros, 0,15 metros. Esto es ancho del sobrecimiento. SC, ¿ya? Ancho del sobrecimiento. Ahora también necesitaríamos calcular aquí, podemos ver, a ver, vamos a regresar la gráfica, podemos ver que así como he restado el radio de 5 metros menos este ancho de la base del cimiento corrido, también voy a hacer esa resta, pero con el sobrecimiento, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a hacer una longitud 2, porque tenemos ya una longitud 1, recuerde. Longitud 2 va a ser definida como el radio menos el ancho del sobrecimiento, que es 4,85 metros. Y me voy a traer de nuevo la longitud 1, que va a ser este que tengo acá, radio menos el ancho del cimiento corrido. Esto va a ser igual a 460. Tengo dos longitudes para esta parte y necesito ver también aquí en este corte las alturas que había indicado, ¿no? Del relleno 1 y del relleno 2. Entonces voy a hacer acá altura del relleno 1, que es 0,30 metros, y la altura del relleno 2, que es 0,45 metros. Entonces no está de más indicar esto de acá. Este le corresponde a este, de esa forma, ¿no? L2 es una longitud o una distancia referida al radio menos el ancho del sobrecimiento. Y acá tendríamos una altura, es la altura del relleno 1, ¿cierto? Y al mismo tiempo tenemos acá la altura del relleno 2. Listo. Ahora tendremos que ver las áreas. Vamos a calcular una área 1, ¿no? Porque en este caso necesito un volumen, necesito un área antes de multiplicarlo por su altura, ¿no? Estaría casi ya listo ese ejercicio. Entonces, el área igual, tengo pi medios, que a la vez se multiplica por la longitud. Empecemos con la longitud 2. La longitud 2 al cuadrado menos la longitud 1 al cuadrado. Esto me da en área 3,71 metros cuadrados, área 1.
el área 2 va a ser igual pi medios, tengo dos áreas, por ¿cuál? Solamente por la longitud 2 al cuadrado, ¿correcto? 36,95 metros cuadrados. Ahora, con estos datos ya puedo calcular el volumen de relleno. Entonces voy a poner acá volumen de, así nomás, relleno va a ser igual al área 1 ¿por quién? El área 1 le corresponde con el relleno 1, ¿ya? Sería la altura del relleno 1. Al mismo tiempo lo vamos a sumar con el área 2, que se multiplica con la altura del relleno 2. Esto es igual a, en metros cúbicos, porque es volumen, 17,74 metros cúbicos de relleno. Entonces, ese de aquí se denomina área 1 y ese es área 2. ¿Se entendió, no? Acá tengo la longitud 2 al cuadrado menos la longitud 1 al cuadrado. Y aquí solamente la longitud 2. Ahora, como punto 3, vamos a calcular el volumen de eliminación. Del material excedente. Esto lo vamos a definir de la siguiente manera. Tenemos un factor de esponjamiento de 25%, 25%, que también es 0,25. Y también tenemos un factor de compactación que es 0,80. ¿Correcto? Luego tendríamos ya estos dos factores. Con estos dos factores podemos calcular el volumen de eliminación. Y lo podremos definir como el volumen de excavación, lo que hemos excavado, multiplicado por 1 más E, ¿no? Por su factor de esponjamiento, porque lo que se excava se esponja, más el volumen del relleno multiplicado por un factor 1 más E entre el factor de compactación. Ahora, aquí, eh, si lo calculamos, ya más o menos estoy viendo que me va a salir un valor, a ver, entonces el volumen de eliminación es igual a de metros cúbicos. A ver, vamos a ver si está bien aquí. Acá es menos, sería menos. Tengo un valor negativo. Ahora, ¿por qué me sale un valor negativo? Vamos a hacer acá una pequeña indicación por ese valor negativo. Vamos a indicar acá. Ese es factor de esponjamiento. Y este es un factor de compactación. Primero vamos a ver qué es lo que he calculado. El volumen de eliminación. Todo lo que voy a eliminar. Todo lo que excavé con su factor de esponjamiento menos el volumen de relleno. O sea, de lo que excavé he ocupado una parte para rellenar. Pero como me sale negativo, esto quiere decir que aquí ha habido un material de préstamo. O sea que necesito un material de préstamo. Entonces acá vamos a hacer una pequeña nota. Aquí vamos a dejar una pequeña nota. Necesito, se necesita, se requiere de préstamo, ¿no? O sea, que no es suficiente el volumen que voy a excavar para rellenar. Obviamente voy a necesitar un material adicional.
si calculamos solamente ese de aquí, ¿ya? A ver, vamos a calcular solamente el volumen excavado. Mire, volumen de excavación por su factor de esponjamiento, 1 más E, todo esto es igual a ¿qué? 7,54. Es todo lo que es excavado, ya incluido el factor de esponjamiento, ¿no? Volumen de excavación, ¿se acuerdan que teníamos 6,07? Pero a ese tengo que adicionarle su factor de esponjamiento. Entonces es 7,54. Y aparte tengo el volumen de relleno, que lo multiplico por 1 más E entre el factor de compactación. Esto es igual a ver, perdón, este es 27,72. O sea, quiere decir que necesito rellenar, o sea, el volumen de relleno que habíamos calculado aquí era 17,74. Por su factor de esponjamiento, entre el factor de compactación, son 27,72 metros cúbicos que necesito para rellenar. Entonces, si yo me pongo a eliminar eso de aquí, ese de aquí, quiere decir que me va a faltar material. Me va a faltar ese material. ¿M? Voy a necesitar un material de préstamo, o sea, solicitar material clasificado, granular para poder rellenar, ¿correcto? No es suficiente solamente con lo que he excavado para rellenar las mismas áreas, los mismos volúmenes, ¿correcto? Ahora, como punto 4, vamos a calcular el volumen de concreto del cimiento corrido. Tenemos, vemos el corte aquí. La altura del cimiento corrido es 70 y la altura del sobrecimiento es 30 más 40, 85. Ojo con ese dato, ¿sí? Ojo con este dato. 75, 85. 70 es la altura del sobrecimiento. Perdón, cimiento corrido es 70. Luego tengo, ya voy a calcular el volumen del concreto del cimiento corrido. Lo voy a calcular como pi medios por radio al cuadrado menos longitud 1 al cuadrado. Y este lo voy a multiplicar por la altura del cimiento corrido. Es muy simple la fórmula. Entonces, el volumen de concreto del cimiento corrido es igual a 4,22 metros cúbicos. El volumen de concreto del cimiento corrido. Del cimiento corrido, o sea, de esta parte de aquí, de este recuadro de aquí, dando toda la trayectoria del perímetro, ¿no? Ahora como punto 5, ¿no? Este es un ejercicio en realidad muy simple. Punto 5, vamos a calcular el volumen de sobrecimiento. Entonces tengo la altura del sobrecimiento que ya habíamos visto que es 0,85 metros. Y vamos a calcular el volumen del sobrecimiento, que va a ser igual a pi medios por radio al cuadrado longitud 2. Y este lo voy a multiplicar por la altura, por esa altura del sobrecimiento. Y entonces mi volumen del sobrecimiento
va a ser igual 1,97 metros cúbicos. Y por último, vamos a calcular el encofrado del sobrecimiento. Para esto voy a definir una longitud de circunferencia que es 2pi por r. Este es igual a 31,42 metros. Luego tengo la longitud del semicírculo, sería pi por r, que es igual, obviamente, la mitad, ¿no? 15,71 metros. Entonces necesito calcular el encofrado. Para el encofrado tengo que ver la parte exterior, ¿no? La parte exterior y la parte interior. Exterior y la parte interior. Entonces vamos a verlo de esa forma. Sería longitud exterior lo definimos como pi por radio. La longitud interior lo voy a definir como pi por la longitud 2 que calculamos hace instantes. Esto es igual a 15,24. Ahora, para calcular el área del sobrecimiento, vamos a ver, perdón, el área del encofrado del sobrecimiento, vamos a hacer la siguiente fórmula. La longitud exterior por la altura del sobrecimiento más la longitud interior por la altura del, que me falta el sobrecimiento, ¿no? La altura del sobrecimiento HSC 0,85, ¿correcto? Entonces esto sería, el área de encofrado sería 26,30 metros cuadrados. O sea que quiere decir que estoy calculando cuánto es mi área de encofrado en esta gráfica, ¿no? Según esta gráfica. Hemos calculado con esos datos la longitud exterior, la longitud interior, y con eso hemos calculado el área de encofrado del sobrecimiento. Bien, y de esa forma hemos culminado el primer ejercicio y nos reencontramos en un siguiente ejercicio.